femenina, movimientos gays, igualdad de derechos, tiene diferentes nombres, pero para Dios tiene un solo nombre: rebelión. No hay más. Rebelión a la autoridad establecida, a la palabra establecida. Eh, Ignorar a Dios no trae sino locura y confusión. Y eso es lo que se está pretendiendo cada vez más. Detrás de todo esto también hay un plan orquestado a fin de que se quite a Dios de ese lugar que le corresponde de ser el Señor, de ser el primero en la cadena de autoridad, como la vimos, Dios, la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del hombre, el hombre cabeza de la mujer, y el hombre y la mujer cabeza de la familia. Y eso trasladado a la sociedad es transmitir el orden de Dios a todos los ámbitos donde cada uno de nosotros, en sus diferentes roles, debemos desarrollarnos. Ubicarnos en el propósito de Dios a nosotros nos da seguridad y nos trae y nos reafirma la identidad. Eso para nosotros hay que luchar para mantenernos ahí en esos principios sencillos, básicos, pero nos traen a nosotros orden y seguridad. Dentro del tema de los hombres, pues bueno, ya vimos esas 20 cualidades relacionadas que tienen que ver con el carácter, comenzando desde 1 de Timoteo capítulo 3 en adelante, esas 20, por lo menos 20 cualidades que tienen que ver con que sea irreprensible. Hay dos cualidades que las aglutinan a todas. Una es la primera y una es la antepenúltima. Una es irreprensible y la otra es ser santos. Esas dos las cubren todas. En definitiva, tanto hombres como mujeres han sido llamados a lo mismo, a ser santos. Pero cuando se trata del ejercicio de la autoridad, cuando se trata del ejercicio del gobierno, y en este caso de la iglesia, el Señor a cada uno de ellos, de acuerdo al rol y de acuerdo al propósito, les demanda, y en este caso a los hombres, irreprensible, marido de una sola mujer, casado una sola vez, que tenga su hogar en orden, en el orden de Dios, que tenga hijos en sujeción, que, que gobierne bien su casa, que no estén acusados los hijos de rebeldía, y está habiendo mucho de eso hoy en día, incluso dentro de los hogares cristianos. Sobrio, prudente, decoroso, no peleonero, pendenciero, no codicioso, no codicioso de ganancias deshonestas, dice. No dado al vino, no toma traguito, no pelioncito, sí, acá me están como reafirmando. Todo esto es resumen, pero yo digo que en la medida en que vayamos encarnando nosotros esto, es que nos vamos a dar cuenta y compararnos con ese espejo que el Señor nos da, sabiendo de que todas esas 20 cualidades, por lo menos, nos ubican en la persona de Cristo. Él es el varón perfecto, Él las tiene todas, y el Señor como que nos está diciendo, miren ahí, porque ese es el ejemplo que yo les he dado, y ese es el que ustedes tienen que seguir. De manera que, así como Él es la roca, Él es el modelo perfecto para que nosotros lo imitemos. Y si nos damos cuenta de que por ser irresponsables en nuestro carácter, en nuestra conducta, al compararnos con este espejo que el Señor nos muestra, cada uno de nosotros debe tomar las medidas correctivas, sin importar el daño que ya se haya causado, porque por la irresponsabilidad del hombre, digamos, por el hombre no ser irreprensible, eso produce un daño en la familia, en el carácter, en la confianza, en la iglesia, por supuesto, también el decir mal del liderazgo, puesto porque la gente ve cosas que no están acordes a la palabra de Dios. De manera que ese es el ejemplo para los varones. Para la mujer, el apóstol Pablo, que vimos, los textos del apóstol Pablo, los textos del apóstol Pedro, en cuanto a ese equilibrio que él siempre habla, porque pareciera, cuando uno ve textos aislados, cuando le habla concretamente a la mujer,
Se fue la red, creo. ¿Volvió? ¿Me oye? Sí, ya volvió. Ya. Si el hombre le dice, maridos, amar a la mujer le dice, mujeres, sujétense a sus maridos, están sujetas, estar bajo autoridad, no salirse de esa cobertura. Yo alguna vez me leí un libro de un hermano que es un libro que yo recomendé y lo recomiendo nuevamente, se llama Bajo el abrigo. Se me fue el nombre del autor ahora. Se llama Bajo el abrigo y todo el libro maneja un concepto de sombrilla, ¿sí? Como de una sombrilla. Y en ese libro, este principio que nosotros estamos explorando de concepto de autoridad, de estar sujetos, de cada uno en su rol respectivo cumplir su función, él dice que debajo de esa cobertura de sombrilla nosotros estamos seguros. Ahí es donde encontramos seguridad. Nosotros le llamamos también el terreno de la santidad. El que está en ese terreno de la santidad, ahí en ese terreno es que estamos seguros. Si nos arriesgamos un poquito más afuera de las fronteras del terreno, algún daño va a haber, algo se va a dañar y vamos a sufrir las consecuencias. Entonces, el asunto de la autoridad es para orden y para seguridad. En el caso concreto de la última porción, cuando hablamos del caso de las mujeres, vimos varias cosas. Vimos que la mujer tiene tanta valía como el hombre delante de Dios. Lo que Dios le mandó a hacer a la mujer no es nada inferior a lo que al hombre le corresponde. El asunto simplemente es de función, de funcionalidad, de rol. La diferencia es de rol. Hay diferencia de sexo, pero también hay diferencia de roles. Y pretender tanto del hombre inmiscuirse en el terreno que le corresponde a la mujer, o a lo contrario, la mujer pretender inmiscuirse o reemplazar los roles del hombre, repito, va a traer confusión, va a traer daño, se va a manifestar para Dios rebelión de alguna manera, y él no se va a quedar quieto, no se va a quedar callado, él va a ejercer la autoridad y las consecuencias alguien las va a tener que pagar. Yo repito el orden de autoridad porque es importantísimo. En la ley, en la gracia. Dios, la cabeza de Cristo. Cristo, la cabeza del hombre. El hombre, la cabeza de la mujer. Y la mujer, cabeza con el marido de la autoridad sobre el hogar. Esa cadena no debe romperse nunca. Y si se ha perdido, repito, hay que recuperar, hay que, con la gracia de Dios y con la ayuda del Señor, pero también después de un acto de arrepentimiento y de reconocer que hemos fallado. Si son las mujeres las que tienen las llaves de autoridad en el hogar, el hombre le va a tocar ponerse delante del Señor para recuperar las llaves. Si el barco está siendo secuestrado, sigue secuestrado por algo de estos fenómenos, también tiene que recuperar el barco, porque ese es lo y va a tener, cada cual va a tener el respaldo de Dios para poder hacer lo que toque hacer. Yo sugerí varios textos, por ejemplo, 1 Corintios 11 del 3 al 12, donde habla del atavío de las mujeres y de este asunto de la sujeción. 1 Corintios 11 del 3 al 12, y todavía estoy repasando. Dice, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Pareciera un orden invertido, pero es el mismo orden. Y empieza a hablar un aspecto relacionado con la relación con Dios para mantener ese orden y para que Dios escuche las oraciones y el ejercicio espiritual que debe ejercer cada uno. Si nosotros oramos, pero está roto el orden establecido por Dios, corremos el riesgo de que Dios no escuche nuestras oraciones. Eso lo vimos hace días. Repito,
sí, él empieza a hablar, el apóstol Pablo aquí tiene que ver de nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios, de la forma como oramos, cómo profetizamos, por esos dos verbos lo usa. Si alguien ora o profetiza con la cabeza descubierta, ¿m? Habiéndose liberado de la cadena de autoridad o de la ¿qué? Del yugo, es una oración que no va a ser contestada porque está manifestando que hay rebelión. Y eso también en las oraciones se manifiesta, ¿no? Pero bueno, es un texto un poquito difícil para interpretar, pero tiene que ver con nuestra relación con el Señor. Dice que el versículo 10, que la mujer, en este caso la mujer, en el rol que le corresponde, y que se establece, creo que como un principio, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. O sea, cada dama, cada mujer debe revisar eso. Si el marido dice, mi mujer es la que manda en mi casa, mi mujer es la que tiene las llaves, ahí está rota la cadena de autoridad. Si el marido dice, yo soy el que mando aquí, algo está funcionando mal, porque no es la forma de establecer la autoridad en el lugar y en este caso sobre la. Hay un equilibrio ahí del apóstol Pablo y del apóstol Pedro, que es el que usa estos textos. Entonces, repito ese concepto, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, debe tenerlo. Y eso no lo digo yo, ni lo dice el apóstol Pablo, lo dice Dios. Por eso yo hice la pregunta, ¿quién lo dice? ¿Quién lo dijo? ¿Pablo? Bueno, Pablo estaba inspirado por el Espíritu Santo. ¿Lo dijo Pedro? Pedro está. Entonces, para no acusarlos a los dos de machistas o de cualquier otro fenómeno moderno o de rebelión, entonces tenemos que remitirnos, bueno, ¿quién es el autor de la Escritura? Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para todo lo que sabemos que sirve la palabra de Dios. Entonces, el apóstol Pablo nos está diciendo, tanto el hombre como la mujer tienen que tener autoridad sobre su cabeza. Y si va a orar a Dios o a profetizar en el nombre de Dios, eso debe estar claro, debe estar vigente. Les comenté sobre el caso que yo había escuchado o había visto un video sobre una visita un documental que un mexicano hizo en Israel y él dice que en el Muro de los Lamentos, cuando alguien va a ir al Muro de los Lamentos, sin importar que sea judío o de cualquier otra nación o gentil, si va a acercarse al Muro de los Lamentos, ahí hay una urna que tiene que colocarse la kipá. Sí, indistintamente la creencia religiosa o si no la tiene, tiene que colocarse la kipá. Es una norma. Y explicaba a este hombre que la kipá significa, esa cosita, ese aditamento en la cabeza significa que sobre el hombre, y diríamos extensivamente, toda la creación debe tener una señal, reconocer que tiene una autoridad sobre su cabeza, que tiene alguien encima de él. Y en este caso es el Dios creador, sin duda. Y que esa señal de autoridad que debe tener la mujer, esa señal de autoridad, búsquele las interpretaciones que hay y van a concluir todas que tienen que ver con el señorío, tienen que ver con el yugo y tienen que ver con la cruz. De allí no se sale, es decir, esa autoridad tiene que ser eso. Eso dijo el Señor Jesús, si no viene a mí, si alguno viene a mí y no lleva su propia cruz y si no renuncia aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es yugo lo que tenemos que tener. Si pretendemos liberarnos de ese yugo, esa cadena de autoridad, vamos a tener problemas con eso. Y repito, hay rebelión. A eso se refiere, eso interpreto yo que se refiere esa señal de autoridad, porque dígame qué más puede ser. Y esa señal de autoridad es un aditamento externo. Si es la kipá, es un aditamento externo y esta señal que debe tener tanto el hombre como la mujer sobre sí también es algo externo. Y lo externo que tiene el hombre como autoridad es Cristo. Algo
que también indica más grande, mayor, divino. Y también hablábamos sobre el asunto cultural, sobre el asunto del velo, porque pues uno puede alegar, hoy, bueno, nosotros no somos orientales, porque pues es muy a la usanza de los orientales que todavía, judíos, musulmanes, ellos usan su velo, usan su ropa, algún aditamento, para indicar esto, que es el principio de la autoridad. Pero nos dimos cuenta, yo por lo menos creo que me di cuenta de que pues el asunto no es tanto cultural, porque pues entonces la mujer occidental diría, pero yo no soy oriental, yo no debo usar velo. Precisamente para eso tenemos que explicar que es algo que tiene que ver más bien con la autoridad, porque pues en Occidente no usamos velo. Y cuando decimos que es un asunto cultural, tenemos que relacionarlo con la cultura del reino. Esto es un asunto de cultura del reino. ¿Sí? Es la cultura, la del reino, la que establece que cada uno de los cónyuges o cada uno de los géneros, sea hombre o mujer, debe tener sobre sí una señal de autoridad, que reconoce autoridad. No es un asunto ni cultural ni geográfico, es un asunto de cultura del reino. ¿Sí? Máxime cuando aspiramos a un puesto de liderazgo dentro de la iglesia, que es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo en el capítulo 3 y a Tito, y de lo que habla Pedro y Pablo respecto al asunto del velo en las mujeres. Sobre la cabeza significa sobre la vida. ¿Sí? No es un adorno, no es un adorno como se usa hoy en día, pues me voy a colocar un sombrero o me voy a colocar una cachucha o una gorra o bueno, una pañoleta como sí se puede usar acá. Es un asunto sobre la vida, la autoridad tiene que estar sobre la vida, gobernando la vida, como cuando el Señor le dijo al pueblo de Israel a través de Moisés, y se establece también en el capítulo 1 de Josué, donde el Señor le dice, y esta palabra de la ley estará sobre tu corazón. Y sobre tu corazón significa reinando, gobernando, dirigiendo tus pasos, teniendo autoridad sobre tu vida. Y cuando el Señor le reitera una y otra vez en el caso de Josué y le dice, y estas palabras de la ley estarán y no te apartarás. Y también cuando dice el Señor, y se las leerás a tus hijos, y cuando vayas por el camino, cuando andes, donde quiera que vayamos, nosotros no podemos despojarnos de ese señorío o de esa cadena de autoridad que debe estar, o esa señal que debe estar sobre cada uno de nosotros. Entonces, indistintamente que sean hombres o mujeres. Solo que para efecto de tratar el tema, toca uno como que dividirlo a los hombres y a las mujeres. Pero el apóstol Pablo es muy cuidadoso. Cuando habla a las mujeres, le dice a los maridos, amen a las mujeres. Por eso era que yo decía también el domingo pasado, yo me hacía esta pregunta y yo decía, si un hombre ama a su mujer como el Señor manda, ¿qué mujer va a hablar de liberación femenina y de andar haciendo revoluciones y andar haciendo todo este tipo de cosas y andar con los sobacos peludos, declarando la independencia, la liberación femenina y todo, el derecho al aborto y todo? Yo me hacía esa pregunta. Si un hombre ama de veras, bíblicamente, a una mujer como se debe amar, como Dios manda, ninguna mujer va a querer salirse de ahí, de ese marco, como les decía también el domingo natural, el entorno natural, el marco natural de la mujer es el hogar. Ese es el marco en donde en donde ella debe sentirse realizada, debe sentirse importante, debe levantar cuello y decir, esto es lo mío. Y cuando lo hace se va a sentir feliz ahí en ese marco, protegida por esa cobertura que Dios ha puesto sobre su vida, que se llama el hombre, sin ningún vestigio de machismo, de maltrato, ni de, qué sé yo, de menoscabo, nada. En ese marco natural en que Dios lo diseñó, ese es el entorno natural.
cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo de que el marido, el hombre debe ser esto, a la mujer inmediatamente empieza a tratar todo el asunto de la mujer. Tienen que leer ustedes muy bien la carta del apóstol Pedro y el apóstol Timoteo para darnos cuenta que inmediatamente él trata el asunto de las mujeres e inmediatamente la manda es al entorno natural de ella, el hogar. Cuando habla de que críen bien a sus hijos, de que los enseñen a amar a Dios, de que sean hijos, que les enseñe que sean hijos respetuosos, que respeten a su marido, etcétera, etcétera, etcétera. Y no le dice lo mismo a la mujer, aunque la mujer debe ser santa y irreprensible, no le dice lo en el mismo tono a la mujer que al hombre. Y indistintamente el rol que el marido le corresponda, en este caso el hombre puede ser presidente, puede ser el presidente el más grande de la tierra, puede ser rey, puede ser gerente de una empresa, puede ser ministro, puede ser en el liderazgo de la iglesia, puede ser el pastor, el maestro, el profeta, el evangelista y el apóstol, de atrás para adelante, puede ser. Y la mujer, indistintamente de que sea esa la posición del marido, ella es la ayuda idónea. Ese es el título honorífico que Dios le dio a la mujer. Ahora, si la mujer considera de que eso es inferior y que es menos, entonces por eso explicamos lo que está sucediendo hoy en día. Pero indistinto, y sea casada o soltera o viuda, la mujer está con ese rol impuesto por el Señor, por amor, entendiendo para qué los diseñó así, que su función es ayuda idónea. Ese es el título que cada mujer debe tener ahí en un cuadro y sobre todo en su corazón. Y si ella lo entiende, si ella no discute con eso, si ella sencillamente lo recibe por revelación y lo acepta, va a ser feliz. Va a ser feliz, no va a hablar de revoluciones, no va a hablar de liberación femenina, ni nada, de igualdad de derechos, es que nosotros, etcétera, etcétera. No. Se va a sentir feliz. Porque si no, va a terminar amargada, frustrada, peleando. En vez de hacer, en este caso, en vez de hacer ayuda idónea, termina siendo enemiga o competencia del marido. Y es lo que está pasando hoy en día. La mujer no fue diseñada para ser ni competencia ni enemiga del marido, sino ayuda idónea. Y ese es, hermano, eso trae descanso, trae reposo. Le quita a la mujer unas cargas que se ha echado sobre su vida, sencillamente por desconocer el orden divino. Venía pensando sobre, hace unos días escuché a alguien conocido que me dijo algo que me puso a pensar, fue cuando más estaba desarrollando este tema. Resulta que una mujer que tiene un cargo importante en un banco, era en un banco, no digo ni qué banco, ni qué mujer, no, simplemente digo el hecho. Llegó a su oficina a cumplir su trabajo. Llegó a la oficina y cuando llegó a la oficina encontró un montón de dificultades, de problemas, de retos, de desafíos, cosas para resolver. O sea, cuando ella vio el montón de problemas que tenía, y no es cristiana, remacho eso. Literalmente me lo dijo la persona así, aunque yo no voy a usar las mismas palabras que ella usó porque fueron unas palabras totalmente groseras. Y ella se paró en su silla en el escritorio, levantó las manos y dijo: ¿quién fue el tal que se inventó que nosotros tenemos que estar aquí a esta hora haciendo estas cosas? Y esa reflexión me puso a pensar. Y yo no estaba preguntando, sencillamente esa persona me estaba contando experiencias y me contó eso.
¿quién fue el tal que se inventó que yo debo estar a esta hora, en este lugar, haciendo estas cosas? Como queriendo decir, ¿dónde están los hombres? ¿Dónde está el hombre que debería estar haciendo esto? Entonces, eso me puso a pensar sobre las muchas porque esos han sido los logros de la liberación femenina. Muchas mujeres se quejan de que los hombres son groseros, que los hombres son no sé qué, pero ese es el logro de la liberación femenina, esos son los logros. Hacer cosas que le corresponden a un hombre, esos son logros de la liberación femenina. Entonces, ¿por qué se quejan y por qué lloran y por qué gritan? Digo yo. Cuando no deberían estar en ese rol. Ahora, raras excepciones, o enfatizándolo de esta manera, excepto situaciones muy particulares que les ha tocado precisamente por la irresponsabilidad de los maridos y de los hombres, a la mujer le ha tocado levantarse porque resultó que quedó con 2 o 3 hijos porque el otro loco se fue, la dejó, no respondió, y entonces, ¿cómo se hace para mantener ahora y sacar adelante una familia? O el pedazo de familia que quedó, digo yo. Pues le toca pues, hacer cosas que a veces incluso fuera de orden, en el sentido del orden de Dios, no me refiero en hacer cosas ilícitas, sino en el orden de Dios, pues le tocó salir a buscar un puesto, salir a establecerse como mujer cabeza de hogar. Es lo más anormal en el reino de Dios, una mujer cabeza de hogar. Pero yo remito la culpa al marido, yo remito la culpa al varón. Alguien abdicó. Y si es en el caso de un matrimonio, pues no hay que buscar culpables, sino 2 culpables. Siempre son 2, o el marido o la mujer. Ahora, respecto a la autoridad, es bueno repetir esto que también dije. La autoridad descansa sobre el hombre. La mujer ayuda idónea. Es algo reservado exclusivamente para el hombre. Eso no gusta todavía, eso pareciera ser machismo, pero no es así. La autoridad como tal, y sobre todo la autoridad espiritual en la iglesia, descansa sobre el varón. La mujer ayuda idónea. Repito, sea presidente, pastor, apóstol, maestro. Ahí ella va a cumplir bien su rol. Sí. Dice Colosenses 3:18 respecto a la mujer casada: estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor, fíjense, como conviene en el Señor. Y ahí viene el equilibrio. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y siempre el apóstol Pablo mantiene este equilibrio. Tiene el cuidado de hablar. Y en este caso, fíjate, aunque está hablando de la mujer también, habla al marido, habla a la cabeza, habla al varón, le dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. En otro versículo, no sé si sobre el mismo texto, dice de que tiene también, que si esto no funciona, la oración del marido va a tener estorbo. Dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. No sé si es en el mismo, ahora mismo no lo tengo aquí, pero da a entender de que el marido debe amar a la mujer, no ser ásperos con ellas, y que a su vez eso tiene tiene un efecto en cuanto a lo que el apóstol Pablo también hablaba del atavío sobre si un hombre ora o profetiza a Dios, de que va a depender el que la oración sea escuchada si el varón ha cumplido su rol de amar a su mujer, no ser áspero con ella, y en otra parte dice, tratarla como a vaso más frágil. Tiene que ver con el trato. Ahora, problemas hay en todo ámbito, en todo lugar, en todo hogar, pero los problemas no son la excusa ni para el hombre ni para la mujer imponer algo que esté fuera de orden.
Hay un equilibrio impresionante y ese equilibrio es el que no debe romperse. Y a mí me llama mucho la atención cuando el apóstol Pablo le dice, sí, aquí lo encontró alguien, dice, maridos, vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, que si necesitamos sabiduría, váyala, pero la tenemos. Santiago creo que es el que dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, que Él es abundante en darla. Entonces, aquí no tenemos ya excusa. Cuando el Señor dice que debemos vivir sabiamente, dando honor a la mujer, mira qué versículo tan bonito, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mire que aquí hay algo tremendo, mi hermano. Ahora, me acordaba también que hace unos días yo había dicho que cuando la Biblia dice que el honor que se le debe dar a la mujer como vaso más frágil, está indicando que tanto el hombre como la mujer son frágiles, pero la mujer es más frágil que el hombre, porque es que hay unos que dicen, oh, la mujer es el sexo débil. Mire, hermano, sáquese de su lenguaje de que la mujer es el sexo débil. Es una mentira salida del propio infierno. Si hay alguien valiente y fuerte, es una mujer, sin ser hombre, sin llegar a ser hombre, o compararse con tal. Luchadora, aunque le duela, está haciendo lo que tiene que hacer, ¿entiende? El hombre medio le duele una orejita, le borde la oreja y ya se está muriendo. Y mi hijita, hágame una bebidita o alguna cosita porque me duele la punta de la oreja. Ella no. Y es vaso frágil. Pero el hombre es vaso frágil. No es decir, no, es que la mujer es vaso frágil y nosotros somos los rudos, los fuertes. Eso no es lo que está diciendo la Escritura. Esa es una mala interpretación. Dice, como a vaso más frágil, indicando que el hombre también es un vaso frágil. Un poco más fuertecito que el de la mujer, pero también es frágil. También es susceptible. También tiene que tener autoridad sobre su vida. También tiene que vivir de acuerdo a los principios del reino. Sí. Ahora, espérate un momentico que encontré aquí algo. Lo que pasa es que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro tocan otros dos aspectos relacionados con la mujer, con el rol de la mujer, de cosas que yo me ponía a pensar, por ejemplo, la moda. Lo que pasa es que el término que utiliza el apóstol Pablo y Pedro es atavío de la mujer y atavío de las mujeres. Si usted mira los títulos de algunos de estos textos que yo he leído, tanto en Pedro como en el apóstol Pablo, arriba dice atavío de las mujeres y empieza a hablar de ciertas cualidades que debe llenar la mujer para conformarse al propósito de Dios. Y habla de que la mujer debe ser decorosa. Al hombre le dice irreprensible y también utiliza el decoroso, ¿se acuerdan? Pero a la mujer también le habla en los mismos términos. Le dice que el decoro de la mujer, el ornato o el adorno de la mujer, y eso entre comillas es lo que la Biblia habla de vanidad, vanidad, que tiene que ver con la belleza, que en definitiva tanto hombres como mujeres para Dios son hermosos. Habría que ver ahí en el acto de la creación cuando él dijo que todo era bueno en gran manera. Así que, por decir algo, no hay hombre feo ni mujer fea, pero bueno, indistintamente del aspecto cultural y todo el asunto, pues la mujer debe, si su forma de ataviarse, de adornarse, es muy importante en el rol que le corresponde como ayuda idónea, esposa, o simplemente así sea soltera, una mujer soltera. Y palabras más o palabras menos, porque el tema hay que profundizarlo un poco más. Este es un asunto muy importante hoy en día. Uno de los negocios más importantes del mundo hoy son las cosméticas, los que preparan todo esto de los perfumes, las cremas, la ropa, la moda.
Y el apóstol Pedro y el apóstol Pablo son muy exquisitos a la hora de abordar este asunto, porque en definitiva, si quisiéramos hacer un resumen sobre este asunto de la vanidad, porque la vanidad existe tanto en el hombre como en las mujeres, solo que en la mujer pareciera que se acentuara un poco más, ¿sí? El asunto es de que la mujer no debe vestirse de tal manera que llame la atención sobre su vida, sobre su cuerpo, sobre su persona y no sobre Cristo. Esa es la idea central del tema de la vanidad en el caso de las mujeres. Y pareciera un tema aparte, pero está relacionado, porque una mujer temerosa de Dios. Ahora, yo en lo particular no soy de los que estoy de acuerdo con que la mujer no debe cortarse el cabello, dejárselo hasta los tobillos y darle una vuelta así todavía un poquito más largo de ahí, de que no debe echarse un ruborcito, una pinturita. Yo por lo menos en lo particular pienso que yo no veo ningún problema ahí. Pero sí veo un problema en hacer llamar la atención sobre su cuerpo. Eso sí, porque en definitiva es idolatría. Es idolatría porque cada uno de nosotros tenemos que preocuparnos es por reflejar a Cristo, su naturaleza. Si decimos que somos cristianos, eso nos hace diferentes, que nos hace vivir bajo otros parámetros y otras normas, incluso para la belleza. Porque no nos vamos a decir mentiras, esas cositas resaltan la belleza de la persona. Entonces, por decirlo de otra manera, una mujer cristiana o una mujer en general, porque ese es un mandato general, no debe ser seductora, no debe ser voluptuosa, no debe mostrar más allá de lo que debe mostrar, es a Cristo, no debe mostrar más allá. Y este asunto de la moda es un asunto, hermano, terrible en la iglesia del Señor hoy en día. Los escotes tienen unas faldas que la pisan con los talones y no les alcanzó la tela para cubrirles acá en el pecho. Entonces, yo siempre me hago esa pregunta, como decía Marcelo, o el tajo aquí en la pierna, el tajo de la tela, le llega hasta más abajo de los pies y sin embargo el hilo les alcanzó solamente para 1 centímetro de la cintura. Entonces, ojo con eso, porque ese asunto de la moda, porque hay que andar a la moda, digo, ¿a cuál moda? ¿La de las tinieblas o del reino de Dios? Entonces, por eso él habla de que deben ser vestidos decorosos. Porque una mujer es bonita y tiene atributos que Dios le dio, eso es natural de Dios, pero no debe provocar como dice el apóstol Pablo, la concupiscencia o los deseos, no debe provocar los deseos desordenados del hombre. Hay mucha sensualidad hoy en día en la iglesia del Señor, sobre todo en los cultos de adoración, las niñas que se paran allá con el escote, con el ombligo afuera, con la pierna mostrando carnes que a los hombres les gusta por la sensualidad que les despierta. Entonces, ese ornato, ese adorno que debe tener las mujeres que aman a Dios, por eso él dice, no peinados ostentosos, eso lo dice Pedro, también lo usa Pablo, no peinados ostentosos ni tanta joya, porque se entiende tanta joya, tanta cosa, sino el ornato interno del corazón, del espíritu. Eso es lo que debe impresionar, porque eso es lo que refleja a Cristo. ¿Entiende usted? Ahora, póngase tacones de 1 centímetro, de 10, de 15. Si la estatura no le dio, bueno, ayude. Esas son ayudas, si se quiere. Pero bueno, yo me remito en este caso, hablando del hombre y del marido, porque es que en la moda hoy en día, la moda,
es primeramente sensual. Antes se hablaba de unisex. Y unisex significa que el hombre puede ponerse lo mismo que usa la mujer. Tengan cuidado, eso es travestismo o lo que usted quiera. Hay ropa para hombre y ropa para mujer. Incluso pantalones. Porque en muchas iglesias prohíben de que no use pantalones porque los pantalones son para los hombres. A un hermano alguna vez que me molestó la vida con eso, una hermana, ya murió, ya se fue con el Señor, estará molestando allá con el asunto de la moda, vayamos a ver. Pero ella me decía, es que esa hermana utiliza ropa de hombre. ¿Y usted por qué no dice nada? Entonces yo le pregunté, si yo le digo a esa hermana que me regale ese pantalón que usted dice que es para hombre y yo se la regalo a usted para que usted se lo regale a su hijo, ¿usted dejaría que él se lo pusiera? Me dijo, no. Ah, entonces es de mujer. ¿Se da cuenta? Entonces, a ver, aunque ese legalismo algún beneficio trajo, porque ahora es que no hay nada de eso, ahora es un relajamiento tal. Entonces, la moda en un principio es sensual, es erótica, la moda es erótica. Ahora ya no es ni sensual, erótica, es vulgar, estrambótica. Y si más encima las muchachas cristianas de ahora se ponen los grafitis esos, y yo las he visto que se los ponen en un lugar, ya sea aquí en el pecho o en el brazo, y precisamente para que se los vean qué hacen con la ropa, pues en esa partecita donde tienen el tatuaje o el parche o el graffiti, en esa parte no se la cubren. Y a veces se los ponen en los lugares que están muy cerquitas de, o por acá abajo, qué sé yo, en la pierna, bien arriba en la pierna. Y las muchachas cristianas están en eso. O se mandan a operar o qué sé yo, cosas por el estilo. Bueno, ese respecto a la vanidad. Ahora, primero, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, eh, a ver, donde dice Pedro que la mujer debe vestirse decorosamente, de que no resaltar más allá, que anule la personalidad de Cristo. Yo digo que ese es el principio fundamental, sea hombre o mujer. Pero en el caso concreto de la mujer que está siendo muy manipulada en este asunto de la moda, de las costumbres y del erotismo, porque detrás de todo esto hay un espíritu de prostitución impresionante. La mujer debe cuidarse de esas cosas. Ahora, si es una mujer casada, yo digo, ¿no? Si es una mujer casada, ¿qué hace una mujer casada mostrándole lo que le corresponde al marido? O mostrándole a los otros hombres, me refiero. Yo pregunto eso. ¿Por qué esa mujer que es casada, que pertenece a un hombre, tiene que andar mostrando lo que solamente le tiene que mostrar a su esposo o a su marido? ¿Por qué? ¿Por qué está provocando? Entonces, por eso es que estos grados de promiscuidad que hoy hay hoy en día y de infidelidad conyugal, esto tiene mucho que ver, porque el hombre es impresionado con eso. Como sabemos ya, el hombre es impresionado por los ojos, la mujer por el oído y bueno. Aquí encontramos creo que es el del apóstol Pedro, del apóstol Pablo a Timoteo, dice asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Hay un texto paralelo que es el de Pedro, en el mismo tenor. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor. Esa palabra pudor, hay muchas mujeres que no saben ni qué significa. Los hombres sí, sudor. Sudan con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, sí peinarse, pero no ostentosamente, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Ahora yo digo, si usted tiene unos areticos de oro, pues regálemelos, porque mire aquí la palabra lo prohíbe, esa no es la idea.
Si yo recibo todo eso, Claro, recibe. pero dando a entender es decoroso, algo decoroso. Él dice, eso pues sí, se ve bonito y todo lo que usted quiera, pero al Señor le interesan son las buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Esta, pues, como he dicho otras veces, pues no le gusta mucho a la mujer este versículo. Yo creo que muchas lo han borrado o se han buscado versiones que no tengan este mismo tenor. Dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre sin estar en silencio. Ahora, si usted leyera la versión reina, no, a ver, le voy a pedir el favor a los muchachos que son rápidos en esto. Este versículo 11, que tiene ya que ver es con la autoridad, la vanidad y la autoridad, ese sería un tema, es un tema, la vanidad y la autoridad. Aquí tocó el asunto de la vanidad y ahora toca el tema otra vez de la autoridad. En la versión Dios habla hoy, por favor, yo le voy a pedir al muchacho el versículo 11. Dios habla hoy. El micrófono. Sí, ahí hay algo por ahí, algo abierto, creo yo, un micrófono, creo. El verso 11, hablando sobre el rol de la mujer, dice, bueno, habría que contextualizarla a ver de qué viene hablando, pero vea, la mujer debe escuchar la instrucción en silencio, con toda sumisión, y no permito que la mujer enseñe en público ni domine al hombre. Eso es lo más machista que hay en el mundo, con razón. El loco no se casó, ni ninguna mujer lo quiere, porque es que, ¿cómo va a decir eso? Esa es la razón por la cual Pablo ninguna mujer lo quería. Mire lo que acaba de decir. Por eso no se casó el pobre. La mujer debe escuchar la instrucción en silencio con toda sumisión y no permito que la mujer enseñe en público. Ahí está. Podrá ser una mujer pastora. Aquí está. Es que el asunto del pastorado está directamente relacionado con la autoridad. Es decir, un pastorado es para eso, para poner el orden de Dios en la iglesia del Señor. Entonces, esto es autoridad. Y él dice, no permito que la mujer enseñe en público ni domine al hombre, porque la autoridad domina. Quiero que permanezca callada porque Dios hizo primero, bueno, ella le explica por qué es así. Después da la explicación por qué. Dice el verso 14, y Adán no fue engañado. Este es el problema. Y hay un espíritu de engaño cuando la mujer suplanta al hombre en este asunto de la autoridad. Y repito, y no es que sea inferior la mujer en este caso. Lo de ayuda idónea es ejercer la autoridad en un consenso en donde nadie está peleando por hacer lo que al otro le corresponde. No hay una competencia. Si es la mujer del presidente o del apóstol, la mujer siendo ayuda idónea, junto con el hombre, ¿qué están haciendo? Ejerciendo autoridad, enseñando con ese consenso, pero no con esa pelea implícita allá adentro que porque yo no voy a poder hacer lo mismo que hace él o al revés. Y aquí dice el apóstol, ¿por qué este asunto? ¿Por qué la mujer debe aprender en silencio y no dominar ni ejercer autoridad sobre el marido? Por el asunto del engaño, por el asunto de la seducción. Hay un aspecto espiritual ahí, hay un espíritu detrás que todavía está operando en los hijos de desobediencia, que todavía está operando y que la mujer por su misma naturaleza es muy susceptible de ser seducida y engañada por Satanás mismo para hacer lo que no conviene. Yo decía la vez pasada, si se quiere, la primera rebelión que hubo fue la del huerto del Edén y fue propiciada precisamente porque la mujer
pretendió, usurpó el papel que le correspondía a Adán y empezó a charlar con Satanás. La mujer todavía, por su mismo diseño, es susceptible. Por eso debe tener una cobertura sobre su vida, por eso debe tener a alguien que la cuide para que no sea trampa fácil del enemigo y sobre todo en este aspecto tan fundamental del reino que se llama la autoridad. Y al ser engañada, dice, y al ser engañada, cayó en transgresión. Ahora, transgresión es pecado. Ahora, este otro versículo tampoco le gusta mucho a las mujeres, pero se salvarán engendrando hijos, unas conejitas, dirá algunas. No, tampoco. Sino sencillamente será feliz, realizada, pues haciendo todo lo relacionado con su ámbito natural, que es el hogar, la familia, levantar hijos para Dios. Acuérdense, herencia de Jehová son los hijos. Y si la mamá se preocupa, los levanta en ese temor de Dios, es una gran bendición, hermanos. Y al final hay unos requisitos, mira, fe, amor, santidad, buen juicio, cordura. Este asunto de la autoridad y de la vanidad, voy a dejar de la autoridad también un poco, yo le sugerí que leyeran primero los capítulos primero. Yo diría, hay que leer todo el libro de Isaías para uno poder contextualizar bien qué es lo que el Señor dice cuando dice que le pondrá al pueblo de Israel jóvenes y mujeres por gobernantes. Y cuando usted mira el contexto de la situación política, social y sobre todo espiritual del pueblo de Israel, el Señor permite eso como juicio de una nación que ha trastocado los principios del reino y se encuentra ahora en un estado de confusión tal que el Señor dice, porque este pueblo de labios de honra, pero su corazón está lejos de mí. Lo dice mucho. Más adelante en Isaías 26, si no estoy mal. O sea que cuando el orden de Dios ha sido trastocado, cuando los principios del reino han sido negociados, cuando se ignora la palabra del Señor, eso trae en el ámbito de la persona, de la familia y de la sociedad un desorden tal que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno, y Jeremías dice cisternas rotas que no retienen agua y etcétera, etcétera. Y el trastorno de ese orden divino, esa cadena de autoridad se rompe, entonces el Señor toma acciones, y en este caso está tomando acciones donde gobiernan mujeres, donde jóvenes gobiernan, y está tocando el caso de un rey, también de Roboam, del hijo de Salomón, que él cuando recibió, alguien le dijo, bueno, mira cómo vas a gobernar, y entonces pidió consejo. Entonces le dieron consejo los ancianos y le dieron consejo los jóvenes, y él prefirió el consejo de los jóvenes. Y se dividió el reino por eso. Ahí se dividió el reino. Y miren las implicaciones de no escuchar las canas, ¿no? Porque pues que nosotros tenemos derechos. Alguien habla de, esta es la generación que más reclama derechos y los deberes y la autoridad y la sujeción y el sometimiento y el yugo y la cruz, ¿dónde andan? Como dijo alguien, también se lo escuché decir a alguien que esta es la generación que más, de jóvenes sobre todo, que más reclama derechos. Pero esa generación que está reclamando hoy más derechos es la generación también que dijo, no los toquen porque se traumatizan. La generación de cristal, que dijo un hermano también. Esta generación que está rompiendo todo es esa generación que dijo, contrario a la palabra de Dios que dice que la vara y los
y lo disciplinarás o lo castigarás con vara. No con un manduco, como decía un hermano, un bate de béisbol, con vara. Pues bueno, esa generación que reclamando derecho dice que no los toquen la generación de cristal porque se traumatiza, es la que está rompiendo todo hoy en las calles. Y está rebelde, y bueno, volvimos al mismo tema de anterior, pero tiene que ver con esto que estamos viendo, porque es ahí donde se ha violado en el hogar los principios del reino y se está reclamando derechos. Pero yo pregunto, sí, toda generación tiene derecho. ¿Y los deberes? ¿Y los deberes qué? De honrar padre y madre, de amar a Dios sobre todas las cosas. Esos son los deberes. Esas son las demandas, como suele decir Jorge Mitián en uno de sus libros, dice, las demandas son las que posibilitan la entrada al reino, no las bendiciones. Son las demandas. El hombre, cabeza de la mujer, cabeza de la mujer y el hombre, cabeza de los hijos. Se ha roto ese orden en el hogar y bueno, eso es lo que está pasando. Entonces, esa es la explicación. Y eso es lo que yo quiero que ustedes, por favor, lean Isaías 1, 2, 3, todo Isaías, porque es que bien contextualizado nos vamos a dar cuenta de que el juicio de Dios ha venido sobre una nación porque se ha trastocado el orden de Dios en el hogar, sobre todo en el hogar. Allí es donde radica el problema. Allí es donde el hombre tiene que empezar a recuperar las llaves y a ponerse en línea con los lineamientos del Señor para que así de esa manera el reino venga y se traduzca en un testimonio que confronta, que edifica y que asegura el respaldo de Dios para el desarrollo de los roles de cada uno de los individuos. Solo manera, porque son sí, tengo un cuarto de hora, creo que hasta las 12, ¿verdad? Voy a sencillamente voy a volver a tocar, si el Señor lo permite, el tema de la vanidad, profundizarlo un poco más, pero sobre todo este tema de la autoridad que creo yo que es fundamental, porque si se daña el asunto de la autoridad, todo lo demás se pudre. Por ejemplo, en Isaías, a ver, yo le voy a decir ahora qué versículos exactamente, como para dejarles ahí introducido el tema, ¿no? ¿No? Isaías, ubica el capítulo 2 de Isaías, por ejemplo. Capítulo 2 de Isaías. En Reina Valera, en este caso pues voy a usar la versión Reina Valera. El título ese del capítulo 1, mira por dónde arranca, por el reino de Jehová. Indirectamente nos está hablando de Cristo, el Mesías. Y en el versículo 5 tiene otro título arriba. Y el versículo 5 tiene otro título. Ahí arriba, a ver si aparece. Ahí está, aparece eso. Juicio, oiga bien, juicio de Jehová contra los soberbios. Y empieza a hablarle a su pueblo. Venid, oh Jehová, y caminaremos a la luz de Jehová. El verso 6. Ciertamente tú has dejado a tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas de Oriente. Eso es muy moderno hoy en día también. Sí, empieza el Señor a señalarle esos pecados. Y de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros, matrimonios mixtos. Su tierra está llena de plata y de oro, sus tesoros no tienen fin, sí, mucha bendición, de caballos, de carros. El 8, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos.
Y se ha inclinado el varón y el varón se ha humillado. Por tanto, no los perdones. Esta oración no cala hoy en día. Los que están orando, Señor, no los perdones. Dice, bueno, el verso 11 dice, la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. El aspecto de la autoridad, recuerdo. Y Jehová será solo exaltado en aquel día. Porque el día de Jehová vendrá sobre todos los soberbios y altivos y sobre todo enaltecido y será abatido. Y hace una comparación con los cedros del Líbano y los encinas de Basán y los montes altos, dando a entender la soberbia y el orgullo del ser humano. Y en el verso 17 repite lo que ya dijo en el verso anterior. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y solo Jehová será exaltado en aquel día y quitará totalmente los ídolos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mire, ese es el lenguaje bíblico, el lenguaje de la palabra de Dios. Bueno, idolatría, altivez, soberbia, desconocimiento de la palabra, es muy parecido a lo que ocurrió en el tiempo también de los jueces, porque eso tiene sus ciclos en la Biblia. Usted lo va a encontrar en la Biblia permanentemente. Unos momentos de avivamiento, de exaltación al Señor, de temor de Dios, pero después comienza el declive. Eso es cíclico en el ser humano, en el pueblo de Dios incluso. En el capítulo 3, un poquitico más adelante, capítulo 3 del mismo Isaías, y también a manera de juicio, el título lo dice, concretamente Judá y Jerusalén, yo lo amplifico, su pueblo, la iglesia también, dice, porque aquí el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá el sustento al cuerpo, todo sustento de pan y todo socorro de agua, al valiente del hombre, al juez, al profeta, al adivino, al anciano, el capitán, el consejero, el artífice, el orador, lo que sea. Y a manera de juicio, en el versículo 4, y subráyelo, yo lo tengo subrayado, y les pondré a manera de juicio jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Y mire la consecuencia de eso. Y el pueblo se hará violencia unos con otros, cada cual contra su vecino. Y el joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Parece una fotografía de lo que estamos viendo hoy en día. Queremos el poder. Queremos gobernar. Esos viejos cuchitos no sirven para nada. Son ladrones, y toda la clase de improperios que se les ocurra. Sí, manifestando esa soberbia, esa altivez. Pero dice el Señor, a manera de juicio, y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Y en el verso 9, un poquitico más adelante, bueno, tienen que leer, por favor. Ahí está. Está hablando de un problema muy recurrente también hoy en día. Dice, la apariencia de su rostro testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado y no lo disimulan. Esto es LGTBI, lo que usted quiera. Y no lo disimulan, dice. Porque su atavío se los manifiesta. Dice el verso, ¡ay del alma de ellos! Porque amontonaron mal para sí. Y da una palabra de confianza también. Decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. ¡Ay del impío! Mal le irá, porque según sus obras le será pagado. Los opresores, ahora el verso 12. Oiga bien, los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres, en el tema concreto de las mujeres, se enseñorean de él. Y dice el Señor, pueblo mío,
los que te guían te engañan y tuercen el camino, el curso de tus caminos. Pero Jehová está en pie para litigar y para juzgar a los pueblos, y vendrá con juicio. Y mire, contra los ancianos por abdicar y contra sus príncipes, porque han hecho esto. Es la excusa para las revoluciones hoy en día, porque han despojado al pobre, etcétera, y que majan al pueblo y que, bueno, matan al pobre para robarlo y todo lo que usted quiera. Entonces, este asunto de la autoridad trastocado trae como consecuencia un severo juicio de Dios, o sobre el individuo, o sobre la familia, o sobre la nación, o, en el caso específico, sobre el pueblo de Dios. Cuando el gobierno de una nación, de una iglesia o de una familia descansa en las manos que no le corresponde, va a haber revolución, caos, desorden y juicio de Dios. Ahora, yo revisaba, esto es una manera sesgada, será una manera sesgada de ver o de interpretar las escrituras. Es que yo simplemente tengo que leer la palabra profética para darme cuenta de que si el orden de Dios es trastocado, nadie va a salir inmune. Esto es algo serio. Y sobre todo en el gobierno de la iglesia. Y sobre todo en el cumplimiento de los roles de cada uno de los sexos, masculino, femenino. O la consecuencia de usurpar, como Atalía, que usurpó el trono. La hija de Jezabel era Atalía. La bruja de Jezabel incitaba a la hija Atalía para destruir la descendencia real, la iglesia o el pueblo de Dios, o la descendencia mesiánica. Siempre detrás de todo esto está ese espíritu asesino, idolátrico, hechicero, porque para que la mujer usurpe lo que al marido le corresponde, recurre a estas artimañas jezabélicas, que son la manipulación, el lloro, la queja, que la injusticia, pero para justificar su acto, utiliza estas herramientas satánicas que no tienen nada que ver con la unción del Espíritu Santo. No tienen nada que ver. Ahora, esta es mi apreciación personal. Usted júzguelo, usted puede leerlo, usted puede decirme que estoy muy sesgado. Yo me arriesgo, pero es muy demasiado evidente en las Escrituras de que cuando se rompe la cadena de autoridad, cuando se abdica la responsabilidad de gobernar esta tierra como el Señor nos mandó, lo que nos viene es lo que tenemos ahora. Entonces, en este caso, pues, la oración del Padre Nuestro tiene una aplicación muy eficaz. Venga a nosotros tu reino, Señor. Eso no es solamente para los impíos. Venga a nosotros tu orden, tu señorío, tu autoridad, tu yugo, tu cruz. Porque así de esa manera las aguas van a correr su curso normal. El orden divino va a traer a nosotros sanidad, liberación. Y bueno, hay que orar. Es lo que el Señor nos está mandando también en este tiempo. Es una obligación impuesta por el Señor. Orar para que ese orden venga y que cuando venga nos apretemos los cinturones, cada uno su chaqueta de trabajo, y a trabajar para que el reino se establezca en la familia, en el individuo primero, en la familia y en la sociedad. Eso funciona así. Ese es el efecto de la levadura en la masa.
Así es que funciona. Cuando Daniel vio aquella imagen de todo esto que el hombre ha construido, fruto de la soberbia y la altivez del hombre, de esos 4 reinos, la cabeza, los pechos, los vientres y los pies, al final él vio una roca, el reino, que descendió del cielo y destruyó todo esto, y solamente él permaneció, el reino permaneció. Pues hermano, esa es la tarea y el reto que tenemos hoy en día. En vez de dejarnos de pelear los unos contra los otros y de salir a las calles con banderitas y con consignas y todo eso hay que dejarlo. Porque nuestra forma de lucha, como dice el apóstol también, el apóstol Pablo, dice que las armas de nuestra milicia, para poder contrarrestar y protestar contra todo esto, este caos que nosotros mismos hemos creado, sencillamente ahí escrituralmente tenemos la respuesta. Si se humillare mi pueblo, hay que comenzar por ahí, y lloraren, primero lo uno, después lo otro, o al tiempo, entonces yo iré desde los cielos y sanaré vuestra tierra. Esto parece un discurso político, pero esto no tiene nada que ver. Bueno, sí es político, porque eso afecta a todas las esferas de la sociedad. Pero este es el poder del reino. Este es el poder de la semilla de mostaza cuando toca la levadura. Y todo comienza por un gesto de reconocimiento y de arrepentimiento. Señores, soy yo el que he fallado. Porque mire, yo de las redes sociales solamente tengo una. Veo por ahí YouTube. Pero yo no tengo Face, no tengo las 48 más que hay, no. Porque yo me volvería loco. Y yo leo permanentemente, o de lo que logro ver, o de lo que me muestran por aquí cerca, de algunos jóvenes cristianos, lo que están escribiendo en las redes respecto a la situación actual. Y repito el concepto que dije el domingo pasado, que me creó muchos problemas con los jóvenes. Yo veo muchos revolucionarios y guerrilleros que lo único que le falta es armarse del fusil y salir a las calles a dispararle a la policía. Esa rebeldía manifiesta, pero vamos a buscar el problema y volvemos a lo mismo, en los hogares cristianos. Me extrañó que un joven, no digo el nombre, solo lo digo, se reunió mucho tiempo con nosotros, me lo mostraron, lo leí, le dije, pásamelo porque me parece interesante, no tanto interesante por lo que dice, sino por la forma y donde está revelando el estado de su corazón. Y este joven escribía, tenemos que ir a hacer marchas y protestas allá a las casas de los congresistas y levantarlos a piedra y que sientan lo que nosotros sentimos. Un joven cristiano, un resentido social. La pregunta, ¿dónde está el problema? ¿En dónde se rompió la cadena de autoridad? En la casa. Y por eso los tenemos en el monte y en las calles. Y repito, no me importa que los jóvenes me digan lo que quieran, díganme lo que quieran. Los reto a que se sienten conmigo, cada uno en particular, y a la luz de las escrituras nos demos cuenta que eso es rebelión abierta contra la palabra, contra los padres y definitivamente contra Dios. Porque el reino tiene que llegar es con su orden, como Dios lo ha establecido. Cristo, la cabeza del hombre, el hombre cabeza de la mujer, y a su vez cada uno trasladar ese orden a la familia. Entonces fíjense, esto tiene que ver con la autoridad. Y cuando dice el Señor, y les pondré jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores. Y cuando dice, los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorean de él, es porque el Señor está indicando que todo está patas para arriba, incluso en la iglesia del Señor, en muchas esferas de la iglesia del Señor.
Y, a ver, un minuto nomás, a manera de introducción, ¿sí? ¿Está mal? ¿Qué? Ah, bueno, dice, cuando en el verso 16 del mismo capítulo 3, que toca el otro tema que tiene que ver con el atavío, y autoridad y atavío, esos dos temas están ahí implícitos. Yo diría que ni tan implícitos, tan claros más bien. Dice en el verso 16, hablando otra vez sobre el atavío de las mujeres, dice, y a manera de juicio, porque creo que el título dice juicio contra las hijas de Sión. ¿Qué, mi amor? Ya, dice. Asimismo dice Jehová. Yo le pregunto, ¿quién lo dice? Mira, hombres y mujeres, yo también trato de guardar el equilibrio. Dice, por cuanto las hijas de Sión, y mire esta palabra que tiene que ver con soberbia, es la raíz, se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, que cuando andan, la forma de caminar, ¿no? Van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Y dice el Señor, y lo dice de manera profética, porque eso se va a seguir cumpliendo. Aquel día, cuando sea tanta la soberbia y la vanidad, el Señor quitará el atavío del calzado. Y hay una lista enorme. Las redecillas de las lunetas, los collares, las pendientes, los brazaletes, las jovias, los atavíos de las piernas, los partidores de pelo, los pomitos de olor, los zarcillos, los anillos, los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas, los tocados, y él toca colocar, etcétera, etcétera, etcétera. Y en lugar de perfumes aromáticos vendrá hediondez y cuerda en lugar de cinturón y cabeza rapada en lugar de compostura de cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de silicio y quemadura, en vez de, se me quedó, güey, en vez de hermosura. Y mire el 25, varones. Tus varones caerán a espada, y tu fuerza en la guerra. Y sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella desamparada se sentará. La Sión, Sión. Sión es sinónimo de pueblo de Dios, llámese en el Antiguo, en el Nuevo Testamento. Y todas estas cosas el Señor está diciendo, juicio, 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 destrucción, muerte, el orden de Dios está trastocado, ahí les va, muchachos, eso es lo que querían, bueno. Y hay otro texto más adelante, creo, no me acuerdo qué otro profeta usa las mismas palabras, dando a entender que este asunto de la vanidad y este asunto de la autoridad es el mayor problema de hoy. Esta cita es el mismo capítulo 3 de Isaías. Pero bueno, hay promesas. Yo termino diciendo, de todas maneras, hermano, yo no quiero ser negativo, ni pesimista, ni nada de eso. Hay promesa de restauración de parte del Señor, pero hermano, yo insisto en esto, el Señor no hace magia, Él hace milagros. Y aquí se requiere no solamente un milagro de Dios, sino un trabajo consciente, recurrente, persistente, insistente, y todos los entes, para que todo sea restablecido, para que cada cual recupere su rol, se dignifique a la familia, se dignifique a la mujer, se dignifique a los hijos. El apóstol Pablo dice, maridos, amar a vuestros hijos, hacer esto. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. Un equilibrio total en las escrituras que evidencia realmente de que cuando tomamos la decisión vamos a tener el respaldo del Señor y las cosas empiezan a progresar, aunque con tiempo, pero muy rápidamente. Sigamos orándole al Señor para que su reino venga a su iglesia, a su pueblo, y tengamos en cuenta que lo primordial es esto, el reino. Lo demás, cómo vestimos, cómo hablamos, eso también tiene su trabajo y el reino va a permear a todas esas cosas,
pero debemos preocuparnos es para que el reino venga a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestra familia y ahora sí para nuestra nación, para que todas las cosas cambien. Bueno, yo digo amén, no sé, ustedes dirán amén a lo que he dicho, pero yo digo amén. Así que dejo abierto, por favor, muchachos, dejo abierto todo para que el Señor nos siga abriendo el entendimiento y podamos seguir adelante. Cualquiera, mientras voy por aquí cerca.